Guiones y guionistas, capítulo 624. Hoy vamos a ver qué es el recurso narrativo de la boda roja. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sorprendente mundo de los guionistas y el dramático arte de los guiones. Si hablo de la boda roja, todos los seguidores de Games of Thrones saben a qué me refiero. Es imposible haberse leído pues, la saga de los libros o haber visto la serie y no haber quedado impactado por ese capítulo o episodio. Fue algo tan catalizador que ha dado el nombre a un recurso narrativo. Muy bien, pues hoy en el podcast vamos a ver en qué consiste y cómo podemos utilizarlo en nuestras narraciones. Pero antes recordar que existe en internet un lugar en cursosdeguion.com donde están todas las herramientas necesarias para que aprendas a ser guionista, porque por un lado tenemos formación, más de 90 cursos que accedes con la suscripción. Por otro lado también hay una comunidad en Discord de guionistas donde poder enterarte de concursos o poder, poner una sinopsis y preguntar a la gente qué opine y estar interconectados. Es decir, cualquier cosa que necesites como guionista seguro que te la podemos resolver. Te he dicho que había cursos. Bueno, pues uno de los cursos que estamos viendo es un curso que trata precisamente de recursos narrativos. Ya hemos visto algunos, pues como el cliffhanger o el MacGuffin. Y ahora vamos a ver una clase dedicada a una situación muy recurrente en películas y series. Me refiero al pez fuera del agua. Vamos a ver en qué consiste este recurso y cómo podemos utilizarlo en nuestras historias. Y por último, recordar que acabo de sacar un nuevo libro, Dominando Final Draft, guía completa para principiantes y expertos, en el que hago, bueno, pues lo que prometo en el título, que es mostrar este software de guión, Final Draft, bueno, pues mostrar todo lo que es capaz de hacer, no solo en la escritura, sino también en la planificación y la reescritura. Es un libro que vas a poder encontrar en amazon.es o amazon.com y que viene con dos bonus, ¿no? Por un lado un PDF con shortcuts, tanto para Mac como para Windows, y por otro lado un audio de regalo de 20 minutos en el que explico cómo montar una Writer's Room virtual con Final Draft y cosas como, por ejemplo, cómo quitar las marcas de agua de los guiones con Final Draft. Este audio de regalo era solo durante 15 días desde el lanzamiento y esos 15 días pasado ya. Pero como ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, oye, que todavía no me ha llegado el libro, bueno, pues voy a dejarlo unos días más, porque claro, en el interior del libro es donde te viene la forma de conseguir este audio. Y es verdad que, claro, el libro desde que lo compras, pues Amazon lo imprime, luego te lo envía y tardas unos días. Con lo cual, bueno, pues para que luego no haya nadie de los que lo ha comprado que se quede sin él, voy a dejarlo unos días más, pero bueno, luego llegado un momento, hará plof y desaparecerá de la web. Bueno, nos vamos ya con el concepto este de la boda roja como técnica narrativa, que es un término que se originó en la serie de televisión Game of Thrones, basada en los libros de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. Específicamente se refiere a un evento crucial en la tercera temporada de la serie y al tercer libro de la saga, A Storm of Sword, en el que, varios personajes principales, varios protagonistas, mueren de forma totalmente sorpresiva e impactante durante una boda. Y claro, la boda roja es conocida por subvertir todas las expectativas del público de una manera dramática, ¿no? De ahí lo de roja. En narrativa convencional, los personajes principales, especialmente los héroes, suelen estar relativamente a salvo de la muerte repentina o sin sentido. Sin embargo, la boda roja rompió con esta convención, mostrando que nadie estaba realmente seguro en el mundo de Game of Thrones. Y como técnica narrativa, una boda roja puede referirse a cualquier evento en una historia en el que los personajes principales mueren de manera inesperada, alterando drásticamente el curso de la trama y desafiando las expectativas del público. El término se ha utilizado para describir eventos similares en otras series y libros desde entonces. Esta técnica puede ser muy efectiva para mantener a los espectadores en vilo y comprometidos con la historia.
aunque también puede ser controvertida dado el riesgo a alienar a los espectadores que están muy apegados a los personajes que mueren. Y es que, claro, este efecto fue súper impactante para los seguidores. Todo pasó en el episodio llamado The Rise of Customer de la tercera temporada de la serie y tuvo un impacto muy fuerte en la audiencia cuando se emitió por primera vez. Muchos espectadores quedaron en shock, horrorizados y entristecidos por la muerte inesperada de varios personajes principales. En las redes sociales, en los foros en línea, ahí los fanáticos se expresaron con su sorpresa y tristeza, y muchos incluso publicaron vídeos de sus reacciones en tiempo real que luego se hicieron virales. Esta reacción fue un testimonio de cuán exitosamente la serie había logrado subvertir las expectativas tradicionales de la narrativa. Los espectadores se habían acostumbrado a la idea de que los personajes centrales, especialmente los héroes o los protagonistas con los que la audiencia simpatizaba, estaban a salvo de la muerte repentina. Y La Boda Roja desafió esta noción y estableció a Game of Thrones como una serie dispuesta a tomar riesgos dramáticos y narrativos importantes. Además, La Boda Roja reforzó el sentido de peligro y la tensión en la serie. A partir de ese momento, los espectadores sabían que cualquier personaje podía morir en cualquier momento, lo que aumentaba la tensión y el suspense en los episodios siguientes. Por otro lado, también hubo una pequeña cantidad de espectadores que se sintieron alienados por el episodio, sintiendo que la serie había cruzado una línea en términos de su violencia y crueldad. Algunos incluso declararon que dejaban de ver la serie debido a La Boda Roja. Sin embargo, en general, el episodio es recordado como uno de los momentos más impactantes y memorables de la serie. Esta Boda Roja es un ejemplo de cómo la serie rompe con las convenciones narrativas tradicionales, especialmente en el género de la fantasía, porque en la mayoría de las historias hay ciertas reglas no escritas que los espectadores y los lectores tienden a dar por sentado. Por ejemplo, los personajes principales, especialmente los que son moralmente justos o que la audiencia ha llegado a apreciar, suelen estar a salvo de la muerte repentina o sin sentido. Las historias a menudo proporcionan algún tipo de cierre o justicia donde los buenos triunfan sobre los malos y los conflictos se resuelven de una forma satisfactoria. Y claro, La Boda Roja desafía todas esas expectativas. La muerte de Robb Stark, Catelyn Stark y Talisa Maegir es brutal, es sorprendente. Y a primera vista no tiene ningún sentido. Estos personajes que en cualquier otro tipo de historia podían esperar ser los héroes que sobreviven y triunfan sobre sus enemigos, en lugar de eso son traicionados y asesinados y su muerte lo lleva a una inmediata justicia o venganza. Además, el evento ocurre en una boda, que es un escenario que normalmente se asocia con la celebración, con la unión y la paz en la mayoría de las culturas. Entonces, La Boda Roja subvierte esto al convertirlo en un escenario de traición y masacre, lo que agrega a su impacto. En última instancia, La Boda Roja es una clara manifestación de la filosofía que tiene Martin al retratar un mundo de fantasía que refleje la incertidumbre, la crueldad y la complejidad moral de la vida real, en contraposición de muchas de las convenciones de la fantasía. Entonces, ¿por qué lo hizo aquí el señor Martin? Bueno, él lo ha contado en muchas de sus entrevistas, ¿no? Dice que para él es importante, por un lado, el elemento de sorpresa, ¿no? Quiere que sus lectores estén emocionalmente involucrados en la historia y una de las formas de lograrlo es a través de la sorpresa. Para él, el miedo real de que cualquier personaje pueda morir en cualquier momento hace que las apuestas sean más altas y la lectura sea más emocionante. Por otro lado, el realismo. Él ha hablado en muchas ocasiones de su deseo de presentar una visión más realista de la guerra y la política que la que se encuentra en muchas historias de fantasía, ¿no? Para él, la realidad es que las personas, incluso las personas buenas y heroicas, mueren en la guerra, y a menudo de forma injusta y trágica. Y claro, La Boda Roja refleja esta visión. Claro, ¿qué es eso de que solamente viven y triunfan los buenos y los justos? No, no, las guerras son injustas, muere mucha gente inocente, ¿no? Él ha explicado que La Boda Roja se inspiró en eventos reales de la historia, ¿no? Específicamente los asesinatos que ocurrieron durante el Black Dinner en la Escocia del siglo XV y la masacre del día de San Bartolomé en Francia en 1572. Ambos eventos involucraron asesinatos bajo la paz del pan y la sal, que en la cultura de Westeros se considera una gran traición. Y finalmente, él ha expresado su deseo de desafiar las convenciones del género de la fantasía
que normalmente te presuponen personajes heroicos, que están seguros y que siempre ganan, ¿no? Pues claro, la muerte aquí de estos protagonistas va en contra de esa convención. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las características de este recurso que podemos extrapolar a Juego de Tronos. Y estas son las características por si acaso tú quieres utilizarla en alguna de tus narraciones, pues una serie, una novela o lo que sea. Primero, sorpresa y shock. Claro, ¿no? Uno de los elementos más importantes es el factor sorpresa. A pesar de que algunas pistas y presagios existían, ¿no? Pero la mayoría de los espectadores y lectores no esperaban que ocurriera un evento de tal magnitud y brutalidad. Con lo cual, bueno, uno, sorpresa y shock. Segundo, muerte de personajes importantes. Claro, aquí cayeron varios de los personajes principales importantes para la trama, ¿no? Y murieron de una forma violenta y repentina. 3. Subversión de expectativas. Claro, las expectativas que se generan normalmente en el género de la fantasía y las convenciones de la narrativa en general son totalmente rotas por esta boda roja, ¿no? En la mayoría de las historias, los personajes principales, especialmente los héroes y los personajes buenos, ¿no? Así entre comillas, están relativamente a salvo de la muerte. No, pueden meterse en todos los líos del mundo, pero claro, James Bond no va a morir, ¿no? Bueno, pues la boda roja rompe radicalmente con esta norma. 4. Impacto duradero. La boda roja no solo es un giro de trama impactante, sino que tiene consecuencias duraderas para la trama de los personajes restantes. Cambia completamente la dirección de la historia y deja un impacto emocional duradero tanto en los personajes como en el público. Porque claro, estamos hablando de una serie. Una serie que no es que digas, oh, mueren estos al final y te quedas ahí con la tragedia. No, va a continuar, pero claro, los muertos están. Y quinto y último, violencia y brutalidad, ¿no? Esa boda roja es súper violenta, es brutal. Y esa brutalidad no solo contribuye al shock y al impacto emocional del evento, sino también refuerza el tono sombrío y realismo duro de la serie. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de boda roja en películas y series, muchos de estos pensados a posteriori, ¿no? A partir de que surgiera la serie y que se empezase a hablar de este término, ¿no? Lo digo porque algún ejemplo es anterior, porque si yo te digo, por ejemplo, la primera vez que pasó algo tan bestia como que la protagonista en mitad de una película muere brutalmente, ¿no? La mente te va a llegar, obviamente, a Psicosis de Hitchcock. Claro, él fue el primero que rompió esa convención importante al matar al personaje que se había establecido como el protagonista, ¿no? Marion Crane. Y se la carga a la mitad de la película. Y fue una elección narrativa impactante y completamente inesperada para la audiencia, ya que rompió la regla no escrita de que los protagonistas están a salvo y sobreviven hasta el final de la historia. Claro, esta elección narrativa puede ser un precedente para momentos como la boda roja, en el sentido de que se juega con las expectativas de la audiencia para crear una reacción más fuerte. Y al igual que la boda roja, pues la muerte de Marion Crane cambió completamente la dirección de la trama y dejó a la audiencia preguntándose qué podría suceder a continuación. Otra muerte también impactante pasó con Vincent Vega en Pulp Fiction, ¿no? Ahí igual, te llegó de forma impactante, sorpresiva, ¿no? Y se parece en algunos aspectos a esta boda roja, ¿no? Sobre todo en que, claro, ahí está subvirtiendo las expectativas de los espectadores. Todos estamos viendo encima John Travolta divino, es un personaje importante en la historia y claro, te imaginas que va a sobrevivir a través de la película, no que muere en la mitad de la peli. Pero claro, aquí hay unas diferencias claves entre la boda roja y la muerte de Vincent, ¿no? Con lo cual, bueno, no es que la comparación sea exacta, sobre todo por la escala y el alcance. La boda roja es un evento masivo que afecta a muchos personajes, te cambia drásticamente la dirección de toda la trama de la serie y por otro lado la muerte de Vincent afecta principalmente pues a su propio personaje y tiene un impacto más limitado en la trama de Pulp Fiction. Claro, esta película es conocida también por su narrativa no lineal y aunque Vincent muere, el personaje sigue apareciendo en la película debido a la forma en que se cuenta la historia. Por lo tanto, obviamente, su muerte no tiene el mismo impacto duradero que la boda roja tiene en Juego de Tronos. Si hablamos de muertes de protagonistas en series, también otra de las series que primero lo hizo de una forma así muy bestia fue Lost, ¿no? Perdidos o desaparecidos. Yo creo que uno de los giros más impactantes es esa muerte de Charlie en la tercera temporada, ¿no? Porque Charlie es un personaje muy querido y de repente esa muerte es una sorpresa que te impacta y que cambia la dinámica del grupo de supervivientes. Otro ejemplo es la escena en la cuarta temporada en la que varios personajes principales mueren cuando los mercenarios del carguero atacan el campamento de los supervivientes,
que también es un evento violento, es inesperado, que afecta a muchos personajes y te cambia la trama, ¿no? De una forma como que lo hace la Boda Roja en Game of Thrones. Luego, un ejemplo más reciente, ¿no?, de los finales es la masacre en la fosa común de la quinta temporada, en la que varios personajes son asesinados de manera sorpresiva, y este evento también tiene un impacto profundo en los personajes que sobreviven y te cambia un poco la dinámica de la isla. Otra serie también con mucha violencia, muchas muertes es Los Soprano, ¿no? Los Soprano mueren muchos personajes principales, ¿no? Y quien dice Los Soprano te habla también de películas tipo El Padrino, ¿no? El momento que es capaz de matar a su hermano es como de wow, ¿no? Pues aquí en Los Soprano, por ejemplo, yo qué sé, la ejecución de Adriana, la cerva en la quinta temporada, que es un personaje principal, y de repente su muerte es un giro sorpresivo, ¿no? Y bastante devastador en muchos personajes, sobre todo en su muerte en su novio, en Christopher, que luego, bueno, él también tiene lo suyo. Y otro ejemplo también en Los Sopranos es la masacre del episodio Members Only de la sexta temporada, en la que varios personajes son asesinados en rápida sucesión. Sin embargo, aunque estos eventos son giros de trama impactantes, no se ajustan tanto al patrón de la Boda Roja, que se caracteriza por la sorpresa y la muerte de muchos personajes a la vez, ¿no? Y el cambio en la dirección de la trama. Aunque si quiero recordar la muerte de un personaje en mitad de una serie que es capaz de, bueno, iba a decir en mi infancia, en España, pero no solo en infancia, en mi infancia, porque es una serie que ahora que vivo en Latinoamérica, se vio muchísimo en Latinoamérica y muchas veces, con lo cual es un cliché que no solamente es España, es de toda Latinoamérica también, ¿no? Y esa muerte de ese personaje, yo creo que todo el mundo que vio la serie, y claro, yo encima es de la serie es del año 1982, a mí me pilló con 12 años, con lo cual me pilló en el momento cumbre, ¿no? Una época casi parecida a las edades de algunos de los personajes, y ese momento, ¿no?, en el que ¡Chanquete ha muerto! O sea, yo creo que eso lo tenemos todos en el recuerdo, ¿no? Ese momento en que Chanquete, en Verano Azul, murió, marcando la infancia de toda una generación de españoles y de latinoamericanos, muchos años después, porque muchos se vio, pues a lo mejor 10 años después, ¿no? Claro, es que moría un ser querido. Era un evento muy impactante, muy triste en la serie, nos sorprendió a todos los espectadores y nos dejó ahí como wow, en estado de shock, ¿no? Este personaje interpretado por Antonio Ferrandis era muy, muy querido, muy querido. Y bueno, o sea, obviamente no tiene nada que ver con la Boda Roja en muchos elementos, pero tiene un punto de inesperado, tiene un punto de la muerte de un personaje importante, que también tiene gran impacto en los otros personajes, en la trama de la serie. O sea, no tiene esa cosa como de violencia. Pero por lo demás sí que se podría tratar de Boda Roja, ¿no? Cuando le preguntaron al creador, ¿no?, a Bercero, por qué lo había hecho, claro, él decía que la serie quería tratar cómo los jóvenes de esa edad, los niños o jóvenes, podían vivir distintos elementos de la vida. Pues del amor, el sexo, tal, y uno de los elementos, uno de los temas es la muerte, ¿no? Y entonces para ver cómo se podían enfrentar estas personas al tema de la muerte fue cuando se les ocurrió poner la muerte de Chanquete, que nos dejó tocados a todos. Bueno, yo creo que con todo este repaso sí que nos ha quedado un poquito claro este concepto de la Boda Roja, que obviamente es un término relativamente reciente, ¿no? Por lo menos con este nombre. Pero que sí que yo creo que a largo plazo acabará asentándose. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!